Garaje de Bosniak, un podcast de Wembley Studios sobre liderazgo, innovación y tecnología. Presentado por Félix Velasco. Bienvenidos al Garaje de Bosniak, un videopodcast de Wembley Studios. Soy Félix Velasco y estoy encantado de empezar esta aventura junto a todos vosotros. Steve Wozniak fundó Apple junto a Steve Jobs en un garaje, y es ahí donde empezó una gran revolución que ha transformado todas nuestras vidas. Este espacio toma su nombre en honor a ese lugar y es un sitio donde mantendremos conversaciones con líderes de todos los sectores para charlar sobre los retos de su día a día, cómo la tecnología impacta en sus organizaciones y cómo podemos, a través del uso de esas tecnologías, hacer de esta sociedad un lugar mejor. Vivimos en un mundo en el que la tecnología está en todos los lugares. Nos transporta a sitios donde hace muy pocos años no nos podíamos imaginar y hacer cosas que antes eran impensables, pero obviamente esto también conlleva un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, como decía el tío de Spider-Man, y queremos también abrir un debate sobre el uso responsable de estas tecnologías. Os animo a que os unáis a este viaje, abráis vuestras mentes y empezamos. Me gustaría que este primer episodio sirviese de prólogo a lo que está por venir. Entonces, no podía ser de otra manera sino compartirlo pues con la persona con la que compartimos habitualmente todos los días y todas las grandes aventuras que implica el emprender en una empresa como Wembley Studios. Así que nada, aquí está mi socio y amigo Javier Ovejero, CEO y CTO de Wembley Studios. ¿Cómo estás? Nada, fantástico. Muchas gracias por la invitación a esta presentación del podcast. Y nada, encantado de estar aquí. Bueno, es salirse de la rutina habitual, así que delighted. Totalmente. De hecho, es por donde quería empezar. Hace unos meses, y sabes que llevo mucho tiempo, muchos años, diría, intentando que salgamos de la cueva, que empezamos a contar lo que hacemos, que tengamos un poco más de visibilidad, y como pasa muchas veces, pasamos de la nada al todo y te propongo lanzar un video podcast. Perfecto. En Madrid, en un estudio. ¿Cuál fue tu primer pensamiento, tu primera reacción? No, la verdad es interna? Que lo primero, digo, es que a Félix se le da esto fantásticamente bien. Entonces, obviamente, a la hora de transmitir y de estar, pues, bueno, de cara al público y de cara a enganchar a gente, bueno, pues obviamente esas cualidades las tienes y lo vas a hacer muy bien. Además, estás siempre muy bien informado de todo lo que pasa en el exterior y eso es fantástico. Es verdad que por contraparte, ¿no? A los que somos informáticos quizás más cerrados o que estamos en los procesos de ingeniería de todos los días, salir a contar algo que no es algo perfecto, que no es life changing para la gente, pues siempre nos cuesta, ¿no? Siempre queremos perfeccionar las cosas antes de salir a contarlas, pero efectivamente es un momento de cambio en Wembley, estamos creciendo un montón y esto era también necesario, ¿no? Al final nos conoce mucha gente, pero por otros medios, ¿no? Porque al final por confianza en nosotros como personas y como equipo. Ya has hecho el disclaimer, estás fuera de tu zona de confort, yo te lo agradezco un montón, pero bueno, al final esto es un proyecto de todos y también voy a aprovechar desde aquí para agradecer al resto del equipo que se ha involucrado un montón, Álvaro Cañada con el sonido, Ángel con todo el tema visual y de marca, que es una pasada, y al final yo creo que Wembley, si hay algo que le caracteriza, es también cómo se involucra todo el mundo, así que también su reconocimiento porque esto es un trabajo de mucha gente por detrás, Adri de Cabina 29 que nos está cogiendo, el equipo de producción de Ciento Volando y al final
aunque sea este ratito, esto lleva un trabajo de muchos meses que también hay que agradecer. ¿Y cuáles son tus expectativas con el podcast? ¿Qué está en tu cabeza? Tú que además eres una persona muy ambiciosa y que te gusta que los planes salgan bien. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, lo primero es que creo que tiene que ser un espacio de reconocimiento para toda la gente que nos ha dado soporte en la sombra, pues que ahora tengan su pequeño espacio, ¿no? Que yo creo que es el enfoque inicial que se está teniendo. Para mí eso es lo primero que tiene que cumplir, un poco el debe que tenemos con mucha gente. Y a partir de ahí, pues que vaya creciendo y irán saliendo temas por sí solos y empezaremos a contar sobre verticales. También en las que estamos trabajando. Bueno, contaremos toda la historia de Wembley a través de gente que pase por aquí, cómo nos ha conocido también y que cuenten sus experiencias. Debatiremos sobre el sector, pero bueno, va a ser ese pequeño espacio al principio para los primeros protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena sobre todo por el trabajo. Como dices también, de todo el equipo, que es fantástico. Y ahora, pues nada, deseando escuchar a los primeros invitados y bueno, yo obviamente, sí, en mi visión está el ver cómo empieza este capítulo 0, esta presentación y cómo será el 1024, ¿no? O sea, ese será el momento de decir, bueno, a ver cómo ha evolucionado esto y cuántas. Pero en tu cabeza hay alguna orden de magnitud, alguna métrica. Debemos tener más oyentes que, no sé. No por la métrica en sí, sino que la gente se sienta cómoda. O sea, la gente del sector se sienta cómoda. Este sector al final parece muy grande, pero es muy pequeño. Pero bueno, claro, si me preguntas así, bueno, pues que ya que fuese en inglés algún día y estuviese fuera. Bueno, si traemos algún invitado. No, pero digo regularmente, ¿no? Eso seguro que es. Bueno, esto lo podemos estudiar con el equipo de producción, a ver si. O traducción. Seguro que tenemos alguno interesante que pueda venir y contar historias. O con inteligencia artificial. Sí, que también. Que también tenemos, sí, correcto. Que también hay muchas. Genial. Quiero aprovechar también para preguntarte sobre tu día a día, el día a día de Wembley, cómo está yendo todo, obviamente, y quiero empezar por preguntarte cómo es emprender en Salamanca. ¿Por qué en Salamanca? Obviamente por una parte por razones personales, pero bueno, mucha gente se sorprende, ¿no? de que estemos en una ciudad pequeña, en lo que se llama la España vaciada. ¿Qué supone para ti o cuál crees que son los grandes retos? Bueno, yo creo que prepandemia, cuando comenzamos la empresa, pues efectivamente sonaba todo como raro. Nos hacían venir a Madrid a los proyectos, nos querían pues tener aquí presentes, pasar mucho tiempo aquí, cosa que también agradecíamos nosotros, por supuesto, para estar cerca de los clientes y tener contacto con más gente. Y tratamos de explicar, ¿no? Bueno, pues que en Salamanca hay muchísimo talento, sale gente muy cualificada. Tenemos muchas ganas, muchas ideas, tenemos una base, pues somos muy trabajadores. Post-pandemia todo eso efectivamente ha cambiado, ahora se ve todo de otra manera, pero nosotros esto ya lo veníamos haciendo, ¿no? Ya veníamos recalcando que el teletrabajo o trabajar de una manera remota con clientes en una boutique como es Wembley, que era posible, ¿no? Y de hecho ahora, bueno, pues ha sido nuestro momento álgido y de crecimiento seguramente. Pero por destacar, bueno, en Salamanca con las universidades que hay, con los ciclos formativos de formación profesional y el espíritu trabajador que hay en la ciudad, pues es un sitio fantástico. Y además eso lo estamos encontrando en otros lugares, a lo mejor más pequeñitos, menos conocidos, y sobre todo que permiten que la gente pues se pueda quedar allí, que pueda tener una vida quizá con más conciliación familiar. Así que, bueno, es fantástico. A mí Madrid me encanta, por supuesto. También diré que en Barcelona tenemos muchísimos clientes y muy buenos amigos y en grandes ciudades. Pero, bueno, la posibilidad de elegir en el sector tecnológico dónde quieres vivir y a la vez tener trabajos de calidad, pues eso es maravilloso, desde luego. Que es una de las cosas que a mí me gusta más destacar. El reto que tenemos nosotros como empresa o las empresas que estamos a lo mejor en geografías no tan pobladas o con no tanto renombre empresarial,
El reto que tenemos es abarcar y acaparar esos proyectos y traerlos a nuestras provincias o a nuestros lugares originales, ¿no? Ese es el reto, conseguir atraer proyectos chulos, proyectos donde la gente pueda crecer a sitios donde antes era impensable. Estamos hablando de tecnología, pero indudablemente al final, y creo que esto lo hemos hablado muchas veces, nuestro negocio no es tanto de tecnología que también, sino de personas. Y bueno, me adelanto a decir que creo que es una de las grandes medallas que quizá nos podemos poner en Wembley y gran parte de la culpa obviamente es tuya, pero en este momento que estamos viviendo de escasez de recursos, de escasez de talento, de lo que decías, pospandemia, se abren las fronteras, la gente puede trabajar desde cualquier lugar, los nómadas digitales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles crees para ti que son las claves de cuidar de cuidar a esas personas para que al final pues sigan creyendo en este proyecto que tenemos en común? Yo creo que lo más complicado cuando trabajas con gente y a la vez más fácil es, pues cada persona tiene su espacio de crecimiento donde se puede desarrollar a una velocidad mucho más rápida que lo haría en cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces eso hay que mezclarlo, pues encontrar el momento de la persona, que cada persona pues tiene sus habilidades, sus gustos, etcétera, que tengan un momento personal adecuado para poder dar un empujón en esa línea y desde las empresas traer pues proyectos, como decía antes, que sean los adecuados, los idóneos, para que les permita progresar gradualmente. Creo que eso en Wembley es un poco la formulita así muy resumida del éxito, pues de hacer crecer a la gente de una manera muy rápida. Pero claro, ahí estamos siempre todos volcados en que todo el mundo lo pueda conseguir. Y bueno, yo creo que esa es, en resumen, lo que tratamos de hacer día a día y el gran reto que nos ponemos por delante. Obviamente, encima con los clientes que hemos tenido, los proyectos que hemos trabajado habitualmente, pues y con la ambición que tenemos, es un reto diario. Y cuando no consigues los objetivos, pues es frustrante, claro. Pero bueno, todos los días con muchísima ilusión intentar seguir clonando esa fórmula. Hablas de retos, ¿cuáles crees que son los mayores retos para una empresa de servicios en nuestro sector, que además es pequeña, que además está lejos de las grandes ciudades? Esto ya en sí es un reto, pero ¿cuáles crees que son los principales retos concretos que se nos plantean en el sector? En una empresa de servicios, creo que uno de los grandes retos es, luego se me ocurrirán varios y te los contaré en el coche, pero sobre todo es entregar lo que prometes. Porque vender es muy difícil. Muchas veces se cuentan cosas diferentes para poder vender y luego entregarlo o cumplir con lo... Es aún más difícil. Es aún más difícil todavía, pero tienes que hacerlo. Y ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, que la fase de ventas, la fase de comunicación al cliente, las expectativas que se generen en él, poder entregarlo, y eso no siempre es factible, lamentablemente, pero yo creo que es el gran reto que tienes, porque eso realmente engloba todo, ¿no? Al final, una empresa de servicios, la expectativa, la calidad que percibe el cliente sobre lo que está pagando, pues lo dice todo. Eso engloba pues que tengas los recursos adecuados en el momento adecuado. A veces las empresas tenemos que invertir para que eso se cumpla. Entonces, bueno, pues ahí resumiría un poco el gran reto. Luego que cuadren los números ya es el más difícil, ¿no? Ese es el horizontal de todo, pero bueno, yo empezaría por ahí. Y en este contexto, has mencionado hace un momento... Y nos seguimos definiendo así porque así lo somos y así lo creemos, y además es una cuestión más genética que de realidad, ¿no? Utilizabas la palabra boutique, entendiendo boutique como empresa que puede ofrecer a sus proyectos o a sus clientes pues una atención. Exacto. Que a lo mejor cuando ya eres mucho más grande, por alguna razón es más difícil se puede conseguirlo. Perder, sí. Pero por otro lado, el objetivo de nuestra empresa y de cualquier otra es seguir creciendo. Y además nosotros que estamos creciendo bien, que incluso se van rompiendo un poco las costuras, que estamos en ese momento bonito ya. Exacto. De ir metiendo middle management. ¿Dónde crees tú que debe estar la balanza entre mantener ese espíritu boutique y seguir
creciendo a doble dígito como venimos haciendo? Sí, quizá, bueno, dos aspectos. Uno, retención de talento. Inculcar la cultura de la empresa en la gente es relativamente sencillo para nosotros, por lo menos, y la gente, bueno, es que es una gran familia y todo el mundo está encantado con esa parte y todos estamos en la misma línea, ¿no? Entonces, preservar esa parte es muy importante, retener el talento, porque lo que le has inculcado a la gente, que eso pueda perdurar y lo pueda seguir entregando o sea, puedan seguir trabajando de la misma manera con los clientes y de una manera muy profesional. Eso yo creo que lo hacemos bien, tenemos puntos de mejora, pero tenemos que seguir insistiendo en eso, pero la retención de talento es una de nuestras claves también. Y luego, pues, obviamente, y ligado un poco a lo que comentaba antes, que la gente no desaparezca, que desde que empezamos un proyecto o una conversación, lo que decimos siempre, o cuando viene la gente a vernos a Salamanca, es que vas a venir y vamos a seguir estando aquí los mismos y de la misma manera. Entonces, la persona que te está contando algo sobre cómo va a ser el proyecto es la que va a estar todos los días contigo. Entonces, no hay unos grandes gaps entre un equipo de desarrollo que esté aislado del equipo de ventas o el equipo de comercial, etcétera. Es verdad que eso quizá donde empiece a chirriar más, ya no solo en volumen, quizá es cuando ya empiezas a internacionalizar, ¿no? Porque si a lo mejor tienes que tener gente fuera, que este año, bueno, ya aprovecho para comentar que vamos a abrir exclusiva. en UK, en exclusiva, efectivamente. Bueno, pues ahí es donde tenemos que ver la fórmula. Va a ser uno de los retos seguramente de cara a este 2024. Genial. Vamos a meternos ya un poco en bits y en ceros y unos, ¿no? Porque también es el hilo argumental del podcast, obviamente. Bueno, es otro seguimos hablando de retos, ¿no? Pero es otro de los grandes retos de las empresas de nuestro sector. Nosotros nacemos con las apps nativas, puras y duras, incluso muy sectorialmente dentro del sector deporte, de los deportes. Vamos evolucionando, encontramos a Microsoft en mitad del camino. Nos pegamos como lapas a ellos. Ahora ya podemos decir que tenemos mucha trayectoria como partners, como proveedores de ellos, explotando todas sus tecnologías, sobre todo en Azure. Ahora viene una nueva gran ola. ¿Cómo vive un líder de una tecnológica el continuo cambio y el no poder acomodarse y el tener estos ciclos tan rápidos de cambio de tecnología? Tengo que reconocer que me encanta. O sea, me encanta la incertidumbre y me encantan los ciclos porque ya los hemos vivido y nos sentimos cómodos con ellos, y el sector tecnológico efectivamente tienes que estar acostumbrado a ello. Lo más difícil quizá para nosotros sea el dónde invertir, ¿no? Porque hace poco ha habido un hype tremendo con algunas tecnologías. Nosotros no estuvimos en ese hype, pero ahora llega inteligencia artificial, donde ya llevamos desde 2020 haciendo cosas, y ahora con una apuesta más en firme y con un presupuesto ya más asignado. Bueno, es analizar sobre todo o contrastar, mejor dicho, lo que se ve en los medios, en los papers, en un montón de sitios, versus lo que necesitan y quieren los clientes. Porque, bueno, inteligencia artificial lleva muchísimo tiempo. Ya cuando estuvimos en San Francisco, allí en ese momento era un poco el hype de Machine Learning, estaba todo el mundo con eso, ¿verdad? Pero para nosotros, empresarialmente hablando, la decisión clave es decidir cuándo invertir en eso o cuándo apostar. Y para eso también es clave, pues eso, que los clientes nos vayan argumentando que necesitan esa tecnología y que les va a ser útil y que realmente están dispuestos a pagar por ella. Eso es una cosa que hemos aprendido y esta discusión la hemos tenido muchas veces, ¿no? Sí. El pasar de tecnólogos, de decir, bueno, yo quiero hacer esto siempre a la última, etcétera, no, ahora, pues tener más en cuenta al cliente. También es verdad que nosotros tenemos clientes de diferentes verticales, diferentes tamaños, entonces eso también lo que nos provoca de una manera directa es que aprendemos muchísimo y metemos todo en la coctelera también para saber cuándo hacerlo. Pero bueno, es donde tenemos que estar, pero es lo que te hace levantarte todos los días con ganas, ¿no? De ver por dónde va esto y cómo cogerlo de una manera eficaz. Bueno, y con todas estas ganas viene ChatGPT, las IAs generativas, los copilot. Sí. Empezamos a ver quizá que la gente
personalmente cada uno, algunos que van trayendo, que son más pioneros o que son más curiosos a la hora de tal, van empezando a contarnos estas cosas, nosotros mismos lo vemos. ¿Cómo ves también en términos de riesgo para el sector del desarrollo todos estos copilots que parecen ahora magia y ciencia ficción, que te ayudan a programar, que te generan código, etcétera, etcétera? ¿Esto va a suponer un retroceso en esta búsqueda del talento o en la necesidad de talento, o crees que va a ser una adaptación? ¿Cómo lo vives? Bueno, yo creo que esto, o todo lo que está sucediendo, porque efectivamente parece que unos días tenemos la sensación de que nos va a quitar el trabajo a los programadores, otros días efectivamente salen posts de gente autorizada, y que alguno estará por aquí seguramente, que contrastan el código que se genera versus la calidad de ese código, o, por ejemplo, si cumple unos parámetros de seguridad adecuados, no son los correctos. Bueno, es un proceso de cambio y todo el mundo tiene que estar atento. Lo que sí tengo claro es que al final lo que va a promover es que cada vez el profesional más creativo, con más ganas de buscar, de investigar y de ir un poquito más allá, para contrastar el código o las soluciones que le dan hechas versus las que él haría, pues esa persona es la que va a triunfar hoy en día. Bueno, es como los que vivimos el cambio de programar básicamente con un libro o preguntando a un compañero, en el mejor de los casos, a de repente ha aparecido Stack Overflow, ¿no? De repente aparecen un montón de líneas de código que ya están hechas. Pues claro, eso hay que contrastarlo. Siempre tienes que ver la manera en la que tú harías, ver otras formas de hacerlo, y al final elegir la adecuada para cada proyecto, para que no se convierta en un estándar, que puede ser un estándar que esté bien, pero muchas veces cuando se masifica, pues la gente lo copia sin más. Entonces, bueno, pues es eso, es gente que sea muy creativa, muy curiosa, de base, obviamente, bastante inteligente, para decidir entre lo que ellos harían y lo que les dan las herramientas, pues ver el punto medio, ¿no? En qué punto o en qué parte del código exacta les pueden mejorar estas herramientas. Yo he empezado personalmente a utilizarlas y me está ayudando, porque yo estoy un poco oxidado ya, la verdad. Entonces, para nosotros los rookies de nuevo, pues está muy bien. Pero es lo que digo, al final yo creo que hay que contrastar todo, y sobre todo cuando es para clientes más allá de proyectos personales o experimentos. Ajá. Entonces, ya más o menos creo que lo has contestado, pero estamos metiendo en muy poquito tiempo en una coctelera un perfil profesional muy concreto, que es que conviva con la cultura, en este caso con la nuestra. Cada empresa obviamente tiene una cultura, pero yo creo que muchas empresas pequeñas, o en concreto Wembley al menos, tenemos una cultura muy marcada o muy fuerte. Tenemos que estar buscando gente que esté en la vanguardia, que esté en el día a día, que tenga curiosidad, que sea inteligente. Hemos dicho muchas cosas, ¿no? Me parece muy difícil trabajar no en Wembley ya, sino en el sector. Pero si tuvieses que cribar y elegir un par de soft skills o de perfiles concretos que crees que son los que más recorrido pueden tener en este sector, ¿cuáles crees que serían? Bueno, voy a empezar por uno que es el que a mí más me gusta, que es la gente que, aunque no tenga mucha capacitación técnica inicial, es muy trabajadora. Porque al final la experiencia dice que la persona trabajadora, la persona que es muy constante, al final llega a los sitios y adquiere las cosas, ¿no? El perfecto profesional que llamábamos antes. Versus a lo mejor gente que pueda ser unos tecnólogos fantásticos, pero a la hora, estoy hablando por supuesto de proyectos que a lo mejor que tenemos más en el día a día de Wembley, pero pues a lo mejor gente que sea técnicamente excelente, pero los parámetros de profesionalidad que requerimos para los proyectos no se cumplan, ¿no? Entonces, esa tipología de perfil a mí particularmente me gusta mucho, y creo que van a seguir llegando muy lejos. Hay una característica que es vital, que es la comunicación. Ahora, bueno, ya hablamos del trabajo remoto, pero eso ya, como ya está instalado, pues al final son muchos equipos, gente que no se ha visto la cara nunca, que no han hecho pair programming
apenas. Entonces la comunicación, el definition of done de las tareas, yo creo que eso es vital. Entonces eso es como base. Y lo que decía antes, pues perfiles muy críticos de la tecnología o nuevas tecnologías que siguen saliendo versus lo que realmente siguen necesitando los clientes. También hacía mención antes a la calidad de los proyectos que se consiguen y la idoneidad de los proyectos que coincida en la línea temporal de cada uno de la progresión de cada uno de los profesionales del sector tecnológico o los programadores más en concreto. Al final necesitas que en un proyecto que te va llegando nuevo, pues puedas ir metiendo a lo mejor un 20, un 25% de cosas nuevas para que tú puedas ir progresando. Entonces, bueno, para mí ese es un poco el resumen. Pero la gente joven o la gente que está saliendo pues de carreras, de FPs, la verdad es que, claro, tiene todo esto ya de base. Entonces tienen todas las herramientas para empezar a hacer... Bueno, para empezar con proyectos personales, que muchos lo hacen, que son maravillosos y son fantásticos, y luego pues hay que ir adecuando esa parte más profesional para satisfacer las necesidades de los clientes en el día a día. Y a nivel de... Ya pensando en nuestros clientes, en corporaciones, con toda esta revolución que están suponiendo las IAs generativas, que yo creo que va a todo el mundo ahora mismo, aunque están saliendo muchos gurús, pero yo creo que, salvo contadas excepciones, todo el mundo sigue dando palos de ciegos, pero ¿cuál crees que es el futuro a corto plazo de las organizaciones? ¿Crees que va a tener verdaderamente un impacto general? ¿Va a haber oportunidades nuevas para empresas que al final a lo que nos dedicamos es a acompañar y ayudar a la adopción de nuevas tecnologías dentro de estas organizaciones? Yo creo que la estandarización o por lo menos la percepción, homogeneizar la percepción que tienen los clientes sobre una empresa. Eso es lo que puede permitir una IA generativa cuando se trabaja sobre ella, con el prompting, con los datos, etcétera. Creo que eso le puede beneficiar a muchas empresas, desde empresas grandísimas a empresas más pequeñas. Ayer concretamente estábamos en conversaciones con un cliente del sector energía para ver cómo podíamos empezar a trabajar algo muy sencillito, pero que diese respuesta a sus clientes de una manera más amigable, pues al final que les hablase la herramienta en el lenguaje que hablan los clientes o puede hablar los usuarios finales de los productos que ellos desarrollan. Entonces yo empezaría con pequeñas cosas que realmente puedan ser útiles y a lo mejor eso, pues homogeneizar el cómo transmiten las herramientas o productos a lo mejor más SaaS, cómo transmiten en un lenguaje más natural, pues parámetros, gráficas, cómo explican servicios, esas IAs generativas. Fabuloso. Vamos en el podcast, ya que esto nos está sirviendo de introducción, vamos a terminar las entrevistas con una batería de preguntas que para todos los invitados van a ser las mismas. Vale. Entonces, pues, perfecto. Evidentemente también tú las vas a sufrir. ¿A quién te gustaría escuchar en el garaje de Wozniak? Como aspiracionalmente, pensando en lo máximo ilusión que te podría hacer que tuviésemos aquí, ¿quién se te viene a la cabeza? Bueno, realmente se me viene mucha gente, ¿eh? Bueno, tenemos tiempo. Tengo que decirlo. Yo haría, lo que decía al principio, yo haría mención a todos aquellos que al principio nos mostraron su apoyo, nos ayudaron a nacer y crecer, pues creo que eso es lo que me haría especial ilusión, eso sin duda. Y luego, bueno, tengo varios, pero el gran Carlos Grau, pues la verdad es que me gustaría mucho que estuviera. Carlos, estás en la lista, se confirma, ya no te puedes escapar, esto lo hemos hecho público. Además que es una persona de las que más nos han ayudado y un gran tecnólogo y una persona muy, muy importante en el sector. Eso es. Vale, me quedo. Yo voy a lanzarme un órdago. Venga. Vamos a trabajar, hilando con lo del inglés, para traer a Steve Wozniak. Eso luego ya a ver cómo continuamos, luego quién viene después, pero vamos a intentar traer a Steve Wozniak. Ahí va el órdago. Me parece. Ahí va el órdago. Venga, pues nada, eso hay que... Pues nada. Trabajaremos para ello, así que... Venga. Así que lo tenemos ahí en el to-do. Eres padre de 3 preciosos churumbeles. Eso es. ¿Qué
no que les recomendarías estudiar necesariamente, pero qué consejo le darías a tus hijos cuando lleguen a esa edad de ir definiéndose o encontrando su camino, también dentro de este contexto de continuo cambio y de incertidumbre? ¿Qué crees que qué consejo le darías a una persona que empieza ese camino? Bueno, es que uno concretamente es que le encantan los bichos y le encantan los animales y lo tiene ya como muy marcado, eso parece desde pequeño, como el abuelo. Pero sobre todo que hagan lo que hagan, pero que esté siempre ligado a la tecnología. Eso seguro, ¿no? Eso pasó, bueno, biomedicinas, bueno, pues al final todas las ramas de la salud están muy ligadas, sector farmacéutico, por supuesto, muy ligadas a tecnología. Entonces, lo que les guste, lo que les haga felices, pero siempre pues ligado a la tecnología, porque esto no ha hecho más que empezar. Genial. Esto es un espacio no solo de tecnología, sino también de liderazgo, porque lo que os une a todos los invitados es que al final sois líderes en algún sector o en alguna materia. ¿Cuáles crees que son los hábitos o esa chispa especial que tiene que tener un buen líder o alguien para llegar a ser un buen líder? Creo que la humildad. O sea, creo que la humildad y el estar para llevar el café a la persona que está haciendo el trabajo crítico en ese momento, pues estar ahí. Yo creo que eso es lo que cualquier líder debería hacer, porque al final el trabajo de todo es en equipo y hay momentos que unos o partes del equipo tienen más presión, otros tienen menos, etcétera. Pero el estar ahí yo creo que es lo que más valora la gente. Yo creo que los que vivimos el día a día tuyo lo podemos confirmar. Venga, y por último, recomiéndanos un libro, un podcast, una serie, una peli, pero no por chula o entretenida, sino porque te haya marcado especialmente, a lo mejor más a nivel en tu carrera o en tu vida, o te haya en ese sentido ayudado a crecer personalmente. Voy a citar un curso que hice en Coursera, que a mí es el que me dio un cambio, que fue el de Stanford Online de Andrew Ng, de Machine Learning. ¿Por qué? Porque era sobre todo empezar de una forma más llena con todo lo de inteligencia artificial, Machine Learning, obviamente, etcétera. Y también porque era un volver a estudiar, bueno, pues hacer las prácticas del curso, más matemáticas, pero la verdad es que es un curso fabuloso. Yo lo recomiendo 100%. Andrew es que lo explica absolutamente todo de maravilla. Ya me gustaría a mí parecerme a él explicando cosas. Desde fuera parecía duro, hay que decirlo, por si os pensáis que... No, pero la verdad es que me gustó mucho. O sea, me gustó mucho personalmente el hito de decir, bueno, pues voy a hacer esto, ¿no? Porque yo quiero hacer muchas cosas, pero luego el día a día tiene las horas que tiene y requiere un esfuerzo. Pero para mí ese sí que fue un salto. Y como libro es que de niño me gustó mucho el Hobbit. Lo he leído muchos veranos seguidos, me lo regalaron los padres de un compañero nuestro, por cierto, y lo he leído muchas veces y la verdad es que me gustó. O sea, tengo un muy buen recuerdo de leer eso de pequeño en verano. Genial. Por último, sé que no te prodigas mucho en redes sociales ni en este tipo de sitios, pero ¿dónde podemos seguirte o contactar contigo? A través de Félix Velasco. Es la mejor manera. Sí, la verdad es que no lo hago activamente, simplemente con certificaciones, etcétera. Soy más del one-to-one, ya lo sabes, y de círculos más cerrados. Pero bueno, poco a poco a lo mejor lo consigues. En wembleystudios.com estamos. Sí, ya da un paso. En LinkedIn. Sé que lo decía antes, que has salido de tu zona de confort, así que te lo agradezco un montón. Absolutamente. Y nada, hasta aquí llegamos con este episodio 0 del garaje de Wozniak. Suscribiros, apuntaros, nos encontráis en elgarajedewozniak.com, en wembleystudios.com. Yo soy Félix Velasco, estoy en LinkedIn. Nos podéis contactar por todas esas vías y os esperamos con el primer episodio, que tendremos a Javier Garrido,
Chief Analytics Officer de Mau San Miguel con nosotros, así que deseando que lo escuchéis o que lo veáis. Gracias y hasta el próximo episodio. El garaje de Wozniak es un videopodcast de Wembley Studios producido por Ciento Volando y grabado en Cabina 29.